Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carlos Chávez y les doy la bienvenida a una emisión más de nuestro podcast Innovando Recursos Humanos, patrocinado por CNI Consultores. El tema del día de hoy: ¿cómo disminuir riesgos y contingencias laborales para las empresas? Un tema sin duda bastante interesante y para ello, como siempre, contamos con un experto aquí de CNI Consultores, quien es nuestra abogada laboral, la licenciada Cristela Andrea Mesa, y pues le damos la bienvenida. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Pues bienvenida a una emisión más de nuestro podcast, y pues como se darán cuenta, nosotros siempre contamos con expertos, y el día de hoy pues vamos a ver ese tema tan interesante que tiene que ver con esos riesgos, esas contingencias que para las empresas pues es bueno saberlas y es bueno disminuirlas, que muchas veces como abogados nos preguntan que cómo le pueden hacer para blindar las empresas. Las empresas no se pueden blindar al 100%, pero sí podemos disminuir esos riesgos y esas contingencias. Tan es así que tenemos este podcast o esta emisión más para poder explicarles. Y para ellos, pues aquí estamos con Andrea. A ver, Andrea, platícanos un poquito sobre qué es lo que tienen, qué son los riesgos y contingencias para una empresa en materia laboral. Bueno, las contingencias realmente pueden ser muy variadas dependiendo de cuál sea el requerimiento y depende de cómo se maneje. Puede ser lo que son inspecciones laborales propias que gire o autorice, en este caso, la autoridad de lo laboral a través de su departamento de inspección del trabajo, o puede ser bien por alguna queja o denuncia de los trabajadores. Entonces, atendiendo cualquiera de las dos, puede ser pues alguna demanda laboral o en este caso las más comunes pues sería la inspección del trabajo. Ok, entonces nos dices que esas contingencias pueden ser una inspección de Secretaría del Trabajo, una demanda de algún colaborador que no quedó contento con el patrón y pues nos va a venir a demandarlo y va a venir a exigir sus derechos laborales. ¿Qué otra más podemos encontrar aparte de esas dos? ¿O nada más tendríamos esas dos? Pues principalmente más bien serían cualquiera de esas dos, ya dependiendo la queja o la denuncia que pudiera llegar a hacer el trabajador. Bueno, se puede presentar en alguna otra institución como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, o directamente si hubiera algún tema más tendiente al tema de las utilidades, pues inclusive ya directamente con el SAT. Pero pues sí, inicialmente las contingencias que más tendemos a ver serían en este caso las inspecciones laborales o las demandas. Ok, perfecto. Entonces, inspecciones laborales y demandas. Nos vamos a enfocar en esos dos rubros para que las personas que nos escuchen, los empresarios o aquellos que tienen hasta un solo colaborador, tomen en cuenta las recomendaciones que les vamos a dar aquí. A ver, para prevenir las demandas laborales, ¿qué es lo que tiene que hacer el patrón? ¿O qué le recomendarías tú en primera instancia? Lo básico. Vamos a empezar por lo básico y de ahí vamos partiendo un poquito más. Yo creo que abriendo un poquito con el tema, sería más bien algo que me ha pasado en el tiempo que tengo de trayectoria, verificando precisamente los temas laborales, ha sido que me he encontrado con que muchos patrones crean un tipo de descuido, digamos, en la parte precisamente de su capital humano. Son más tendientes a verificar o atender las solicitudes o las necesidades que tiene su empresa en cuanto a su giro o su actividad, dedicándose propiamente a la productividad de lo que se dedica a la compañía, descuidando un poquito lo de la participación o la relación laboral que tiene con sus trabajadores en este caso. Entonces, muchas de las veces únicamente se ocupan de a lo mejor colocar a los trabajadores que necesitan según sus puestos vacantes para precisamente a lo mejor sacar lo que es toda su operatividad, pero no se fijan en darle un seguimiento a esas relaciones laborales. Generalmente se enfocan más bien a reclutar personal, a decirte, ¿sabes qué? Tu perfil se adecua al espacio que yo estoy buscando y para hacer tal actividad yo te voy a pagar una cantidad determinada, ¿no? Que en este caso sería lo del sueldo salario. Pero no se van más allá de dejar, por ejemplo, las condiciones específicas en un contrato. No se van más allá de verificar que todas las prestaciones que ellos como patrones pagan a los colaboradores quede asentado en un recibo de nómina. O el hecho de emitir constancias a los trabajadores o de las prestaciones que se les dan de vacaciones, no llenar alguna constancia o alguna solicitud, y entonces eso va quedando de manera muy vaga que no se conforma un expediente laboral. Entonces el día de mañana que hay alguna diferencia con alguno de los trabajadores y el trabajador advierte que pueden estarle vulnerando sus derechos, cuando se presenta a hacer una denuncia en inspección del trabajo
o ya propiamente una demanda ante la propia junta, generalmente, bueno, ellos van y reclaman conforme a la normativa laboral, que en este caso aplicaría, y dejan mucho de lado lo que a lo mejor pudieran haber llegado a crear como algún convenio interno con el patrón, que si bien pues a lo mejor no está mal el hecho de poder tener esa flexibilidad de poder convenir con alguno de los colaboradores, siempre es importante que todo quede documentado. O sea, cualquier tipo de ajuste, cualquier regulación en sus condiciones de trabajo siempre tiene que quedar debidamente asentado, todo documentado con las firmas de las partes que en ello intervienen, porque precisamente el día de mañana los patrones sale de sus manos el hecho de aportar documentos para tener una defensa adecuada y al final del día resulta en una contingencia que ya para nosotros como abogados es muy difícil parar o tratar de aminorar el riesgo que pudieran tener en el caso específico. Entonces, aquí yo creo que más que nada sería entender que como cualquier relación contractual con algún tercero, siempre es importante dejar todas las reglas del juego establecidas en su contrato y verificar que se les está dando el seguimiento adecuado. En este caso también se minoriza a veces mucho el Departamento de Recursos Humanos, que tiene un juego muy importante dentro de la relación laboral, porque ellos son los que nos ayudan con toda la parte administrativa, de disciplinar ahora sí que todas las medidas que se tienen que regular dentro del centro de trabajo, y obviamente ellos tienen que tener la capacitación y la verificación de que se esté cumpliendo con las normas de trabajo, las normas oficiales mexicanas, para poder dar un buen seguimiento dentro de lo que son las condiciones generales de trabajo, inclusive las de condiciones de seguridad e higiene, o sea, todo lo que nos marca o nos regula la ley, pero se le da mucho descuido por precisamente ocuparse de lo que es la operación de la compañía. Ok, a ver, puntualizando. Mencionas tú varios puntos muy importantes dentro de todo esto que nos acabas de decir. Primero, señalas que lo que ocurre en la práctica, en la mayoría de las veces, y de acuerdo a tu experiencia, que yo también lo corroboro, es que los patrones se enfocan más en el resultado nada más o en la cuestión operativa y descuidan la parte formal legal. Así o sea, ¿por qué? Porque dicen, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es que trabaje, que me saque el trabajo, válgase la redundancia, y lo demás no me importa. Al cabo yo ya quedé con él de manera verbal de que va a trabajar así, bajo estas condiciones, y no hay ningún problema. Sin embargo, lo que deduzco de lo que nos acabas de comentar es que todo eso en su momento, si tú no lo dejas asentado en un documento, que lo apropiado es que sea un contrato laboral, puede generar alguna contingencia. Como por ejemplo, pues puede ser que en la demanda al rato nos reclame pago de horas extras que nunca se les pagaron, pero que tú hayas acordado con esa persona ciertas condiciones y que ya en su momento se les olvidan, y en la demanda, atendiendo o justificándose la misma ley, como tú lo acabas de decir, pues tratan de sangrarte, válgase la expresión, sangran a los patrones, porque eso lo vemos mucho en la práctica, porque el patrón siempre queda desprotegido. Y eso creo que es algo muy latente en la praxis laboral. O sea, que el patrón siempre está desprotegido, y aquí lo que queremos es que las personas que nos escuchan sepan, o por lo menos se queden con qué posibilidades tienen para poder enfrentarse a ese tipo de situaciones. O sea, ¿qué recomendarías, Andrea, para que el patrón empiece? Yo sé que dices, ok, vamos actualizando o vamos reforzando los contratos laborales. ¿Qué otra cosa le recomendarías a los empresarios o a las empresas para que empiecen a mejorar esa parte y a disminuir las contingencias laborales? Bueno, en este caso hay un artículo muy claro en la Ley Federal del Trabajo que nos establece que tiene que tener un expediente laboral, que es una obligación del patrón tenerlo, y ese a la vez le va a funcionar como un método de defensa ante cualquier contingencia. Trátese de lo que sería una inspección laboral o en este caso una demanda. Lo inicial, bueno, pues obviamente son los contratos individuales de trabajo, donde nosotros establecemos todas las condiciones en las que se va a regular la relación de trabajo, que es la jornada laboral, el salario que yo te voy a dar según la actividad o el puesto específico para el que yo te contraté, el tipo de prestaciones que vas a tener, que generalmente, bueno, son las mínimas de ley, que son las vacaciones, el aguinaldo, pero sí dejar establecido cualquier tipo de prestación, tanto de las que establece la ley como las máximas que comúnmente a lo mejor nos dirigimos, que son todas aquellas que a lo mejor dan algún seguro de gastos médicos adicionales, algún bono o algún tipo de prestación adicional. Caja de ahorros. Entonces, siempre es muy importante dejarlo todo siempre por escrito, inmediatamente cuando la persona va a entrar a realizar esa actividad con nosotros, que lo tengamos firmado, porque precisamente, bueno, a lo mejor en una conversación o en algún acuerdo de palabra, mucha gente toma interpretaciones que a lo mejor en determinado momento, ahora sí que cada quien entendió lo que le convenía.
Entonces, siempre es muy importante que independientemente de la entrevista y cuando se le da la bienvenida al colaborador, se quede todo establecido por medio del contrato individual de trabajo. Obviamente, y como cualquier transacción, cuando tú le haces un pago o una prestación al trabajador, es muy importante que también quede el recibo. En qué fecha, bajo qué conceptos y cuánto es lo que yo te estoy pagando por esa prestación en específico, para que todo sea un cúmulo que vaya al expediente del colaborador. Siempre también es muy importante tener un control de asistencias, no solamente un reloj checador, que ahora por tema de digitalización de muchos de los medios, a lo mejor se nos hace más práctico tenerlo uno ahí, pero siempre las bitácoras, el hecho de que el trabajador pueda sentar de puño y letra sus ingresos, su salida a comer, el tiempo que toma de descanso y el fin de la jornada laboral, siempre también es muy importante que el patrón pueda tener toda la evidencia de lo que pasa en general, pues en la relación laboral de trabajo. Entonces, armar muy bien su expediente. Obviamente, la Ley Federal del Trabajo, a mi punto de vista, es muy digerible, es muy entendible. Realmente hacernos de un departamento de recursos humanos que tenga el conocimiento de la noción de lo que tiene que venir en cada uno, porque también un contrato no nada más es bajarlo de algún servidor de internet y a lo mejor adecuarlo. Entonces es muy importante verificar que todas las condiciones que vienen ahí se sujeten a los parámetros que nos marca la ley o las normas oficiales mexicanas, verificar que sea lo que se adecua al puesto en específico y a mi compañía como patrón, para el día de mañana, si hay alguna controversia y demás, bueno, pues esa es una prueba plena para que nosotros podamos evidenciar, bueno, pues las condiciones desde un principio se te marcaron de esta manera, entonces para que el trabajador también de alguna manera se sujete a esas estipulaciones y para nosotros nos pueda dar un poquito más de confort o la defensa de saber que estamos protegidos porque desde el primer momento las cartas quedaban sobre la mesa. Entonces esa parte siempre es muy importante. Verificar que, por ejemplo, lo que platicábamos ahorita, muchas veces los convenios con los que se llegan a los trabajadores se hacen de manera que a lo mejor pueda resultar de alguna manera, o así lo piensan, como beneficioso para ambas partes. Por ejemplo, pasa muy seguido que a lo mejor las jornadas laborales, bueno, hay empresas que dicen, a lo mejor no tengo tanto la necesidad de abrir un sábado, pero sí tengo que sacar ciertos servicios o ciertos productos o determinados operaciones a las que a lo mejor tengo que llegar u objetivos por semana. Entonces a lo mejor conviene el hecho de alargar la jornada laboral entre semana para evitar ir en los fines de semana. Sin embargo, pues también recordemos que la jornada laboral queda establecida de cierta manera en la que no se tenga al trabajador en jornadas que sean muy exhaustivas, que por ende traería para el patrón el hecho de pago de horas extra. Entonces es muy importante que antes de llegar a cualquier convenio que pueda parecer o resultar beneficioso, entre comillas, para las partes, siempre estar conscientes de lo que nos marca la regulación, porque a lo mejor ese trato que podemos hacer de buena fe entre las dos partes y que de momento estamos los dos de acuerdo y plenamente convencidos que es lo mejor, al final del día puede acarrear en algo que va a ser riesgoso para la compañía. Entonces, al día de mañana puede ser que el trabajador, a lo mejor asesorado por algún tercero que le diga, ¿sabes qué? Es que independientemente que el trato con el que llegaste al patrón no se puede establecer por determinado situación o regulación que viene en la ley, pues obviamente juega en desventaja para el patrón. Siempre va tendiente a que beneficia a un trabajador más allá que el patrón. Entonces es importante que cualquier negociación que se quiera hacer, pues primero se verifique que estén en condiciones, que se pueda, que la ley lo avale, porque si no, pues obviamente carece de toda validez y el día de mañana pues no nos va a funcionar. O sea, sería ilegal. Exactamente. O sea, no funcionaría para al final del día lo que se estaba buscando ese beneficio, por llamarlo. O sea, el beneficio te devuelve un perjuicio. Exactamente. Porque vas a salir más dañado que beneficiado al final de cuentas. De hecho, tú acabas de tocar otros puntos, unos tópicos ahí importantes. Hablábamos de que todo tiene que ser por escrito, que tiene que quedar asentado. Sin embargo, agregaste el tema de que tienen que ir firmados. Y te referiste a la nómina, te referiste a las bitácoras. A ver, aquí yo he escuchado a varios clientes que preguntan, dicen, es que yo ya tengo los recibos de nómina ya timbrados, ya se los envía a su correo electrónico. Con eso es, a ver, tú que tienes más experiencia, mira, hasta te reíste. Es el dolor de cabeza de siempre. Sí, porque muchos clientes o muchos empresarios siempre creen eso, dicen que es suficiente con timbrarlos y mandárselos a sus correos. Te pregunto, para la Secretaría de Trabajo,
¿Para la Secretaría del Trabajo es suficiente eso o necesitan ir firmados? No, definitivamente tienen que ir firmados y es por una cuestión de derecho en general. O sea, no hay un consentimiento más expreso en un documento que no es la firma de la persona o de los que intervienen en el documento, en este caso patrón-trabajador. Entonces siempre es importante que se tenga la firma porque es de tu consentimiento de lo que se está estampando o plasmando en el documento. El timbrado sigue una serie de requisitos y formalidades que te pide la autoridad de lo fiscal para un tema específico de esa materia. Sin embargo, en materia laboral juega una figura totalmente diferente. Por ejemplo, yo algo que pongo mucho de ejemplo en general es que a lo mejor yo te puedo contratar para ser gerente legal de mi área, ¿no? de mi oficina. Sin embargo, a lo mejor yo te puedo ofrecer, no sé, 1,000 pesos diarios como tu salario. ¿Qué pasaría si el día de mañana yo, en vez de transferirte, de pagarte los 1,000 pesos, decidiera yo de manera unilateral pagarte 300? O sea, no por el hecho que yo timbre ese recibo y que tenga todos los requisitos legales que en esa materia me pide, quiere decir que es una cantidad que yo pacté contigo. Entonces, el hecho que yo te los timbre así, bueno, pues tú me vas a decir el día de mañana, oye, yo no quedé contigo en 300 pesos, yo quedé contigo que eran 1,000 pesos. Entonces, si tú vas y te inconformas en la junta directamente o te vas a la secretaría y dices, oye, tengo una disminución de mi salario porque al final del día yo no quedé en esta cantidad. Y si yo voy como patrón y exhibo un recibo timbrado, pues me van a decir, pues mucho gusto, ¿no? O sea, realmente no me está diciendo tu recibo nada. En cambio, si yo lo llevo ya firmado, pues al final del día la autoridad sí te va a requerir a ti, te va a decir, oye, pues al final del día lo que me está exhibiendo tú lo firmaste, señal de que tú estabas consciente y estabas aceptando la cantidad que en ese momento y por ese concepto te estaban pagando. Entonces, realmente el tener los documentos sin firma y nada es exactamente lo mismo, inclusive en las bitácoras. El reloj checador, pues al final del día te saca un control donde efectivamente un dispositivo te marca los horarios en los que llegó la persona, pero también son manipulables. Entonces, si yo el día de mañana a lo mejor le adecuo, le cambio para que a mí como patrón me funcione, pues no quiere decir que propiamente sea lo que es, pues eso no es una realidad, o inclusive a lo mejor el trabajador por alguna manera lo manipula o le cambia, pues realmente lo que te puede dar una seguridad es tener la firma y que aunque tengas el reloj checador a lo mejor de manera periódica por semana o por quincena, tú bajes tus reportes y se lo des a firmar, porque ya con la firma tú ya tienes una manera de protegerte y decir, bueno, el trabajador está consintiendo al final del día lo que tengo. Pasa lo mismo en las actas administrativas, o sea, pues sí realmente no están reguladas por sí solas, pero al final son un acta de hechos o una declaración que puede hacer el trabajador infractor sobre un tema en específico, obviamente una infracción en la que está cometiendo alguna falta administrativa o demás. Entonces, cuando se hace esa relación de hechos, al final del día, si él la firma, pues te está rindiendo una declaración, entonces la está consintiendo a través de su firma. A ver, ahí tengo una duda. Muchas veces lo firman, pero bajo protesta. ¿Qué sucede en ese caso en específico? ¿No te ha sucedido alguna vez? Porque alguna vez me preguntaban esa parte. Me decían, a ver, si firman, pero dicen que bajo protesta y que no están de acuerdo con lo que se está señalando en todo el cuerpo del acta, ¿vale o no vale? Ahí pudiera evidenciar, obviamente, que pues, se le hizo algún tipo de coacción al trabajador. Lo ideal en este caso en las actas es, bueno, que se llene con los datos de lo que sería la empresa, el nombre del trabajador. La empresa ya hace una versión de los hechos como ellos, como su versión, digamos, como ellos lo están asumiendo. Okay. Y se deja un espacio para que el trabajador, de su mismo puño y letra, realice la manifestación que él considere. Porque obviamente de una historia generalmente tendemos a tener dos versiones, ¿no? Y más si se involucra algún tipo de infracción o algún tipo de indisciplina por parte del colaborador. Okay. Entonces, lo ideal es que el colaborador ponga de su puño y letra su versión. En este caso, por la empresa, pues al final del día casi siempre es el jefe inmediato que haga lo mismo. Y siempre se pide que sean ante dos testigos de digna fe y que sean presenciales para que ellos al final del día también puedan dar una manifestación. Pero siempre se pide que sea ellos mismos los que al final del día viertan toda la información que ellos tienen desde su punto de vista y que esté firmado. Eso sería lo ideal. Súper bien. Súper bien. Ese es un tema así como que muchos pues no están como que muy conscientes en ese sentido. Inclusive también lo acabas de mencionar, tratándose del reloj checador, porque también es otro punto. Tú acabas de mencionar varios supuestos que los patrones no están de acuerdo o no están conscientes, que dicen, es que yo tengo el reloj checador y con eso es suficiente.
pero insistimos, y más por la experiencia que se ha tenido ya en inspecciones laborales, es que te dicen, ¿sabes que no es suficiente eso, sino que tiene que venir la bitácora firmada, o como lo mencionaste tú, una opción es que se imprima lo del reloj checador, y ya sobre eso que firmen los colaboradores? ¿Por qué? Porque la firma, como lo acabas de decir también, es una forma de aceptación. O sea, decir, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con esto que se está plasmando y va, adelante. Entonces, con eso también ya empieza a blindarse o empieza a disminuir, como nosotros lo comentamos al inicio, disminuyen esas contingencias laborales. ¿Por qué? Porque, oye, ¿tienes recibos firmados? Sí, aquí están. ¿Tienes control de asistencias? Sí, aquí está. ¿Tienes, no sé, contratos firmados? Sí, también están firmados. Las condiciones. A ver, ¿qué pasa si ya tienes un contrato firmado y vas a cambiar las condiciones? ¿Se tiene que hacer un nuevo contrato? No necesariamente, porque si al final del día la empresa sigue siendo la misma y el trabajador sigue siendo el mismo, realmente ahí lo que competiría hacer es un adendum o algún convenio modificatorio en este caso de las condiciones específicamente que se van a cambiar, que puede bien ser un ascenso, que puede ser algún ajuste de salario, Okay. O sea, pueden ser diferentes inclusive de la jornada, siempre y cuando estas modificaciones no sean contrarias a lo que nos marca la ley. Entonces, tema de disminuciones de salario, pues obviamente esa parte no, o ajustar jornadas laborales que vayan más de los máximos establecidos por la ley, pues definitivamente eso no se puede. Inclusive aunque manifestar al trabajador de estar de acuerdo y que a él le conviene, o sea, son situaciones que la ley no nos permite, independientemente que el trabajador renunciara a ese derecho que le consagra en este caso la normativa laboral, realmente son cosas que no se pueden. Entonces por eso les comentaba que es muy importante que siempre estemos muy bien asesorados, que nos acerquemos a cualquier consultora, porque por más a lo mejor simple que te pueda parecer un contrato laboral, bueno, pues está diseñado o está ajustado precisamente para que si el día de mañana tú presentes algún tipo de contingencia, tú puedas defenderte, porque un contrato también mal hecho, aunque tenga la firma del patrón y tenga la firma del colaborador, realmente si no está diseñado para lo que tú necesitas, pues eso y nada es igual. Entonces, concientizar, sabemos que obviamente la empresa está dirigida a realizar una actividad en específico, que es la operación, lo que le deja el tema del, pues, de económico, ¿no? O sea, es finalmente para lo que se dedica. Exactamente. Ajá. Pero sí dedicarle un poco de tiempo o especificar un departamento para el tema de recursos humanos para que pueda dar este seguimiento, porque de un día a otro la verdad es que la situación de las empresas puede cambiar bastante. Hay muchos trabajadores que ya tienen más o menos medido cómo es que funciona este tipo de situaciones, que la verdad es que sí, de alguna manera toman ventaja de los patrones que ven que no dan ese seguimiento, que inclusive pueden a lo mejor estar colaborando contigo hoy y mañana se dejan de presentar y van a la junta y te demandan por un despido injustificado. Exacto. Cuando realmente la situación no fue así. Entonces, si tú no, a lo mejor él en su demanda establece que de días de vacaciones tenía 30 al año, que a lo mejor de aguinaldo tenía 50 días al año, que su prima de vacaciones era a lo mejor del 80%. Que recibía bonos. Exactamente, todo ese tipo de situaciones, pues obviamente van a agarrar desprevenido al patrón. Y a lo mejor es la buena fe de decir, oye, pues yo en ningún momento acordé esto contigo. Precisamente para eso nos sirve el contrato de decir, mira, o sea, a la hora de hacer la contestación, ¿sabes qué? Las condiciones que nosotros quedamos no eran estas. Entonces, ya le puedes dar un giro totalmente diferente y por supuesto que tu pasivo laboral va a disminuir de manera sustanciosa, o sea, muchísimo. No, pues aquí también eso es muy importante para todas las personas que nos escuchan, o sea, tomar en cuenta todo ese tipo de puntos. Primero lo de las firmas, que insisto, es algo bien importante. Todo documento tiene que ir firmado. Todos. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos hace un momento, es parte del reconocimiento. Inclusive en algún momento algún maestro nos decía que siempre es más importante o es mejor la más débil de las tintas que la más brillante de las mentes. ¿Por qué? Porque precisamente a eso refiere, que así no importa, porque inclusive no me dejarás mentir que hasta un contrato se puede hacer en una servilleta. Y es válido, si está firmado por ambas partes. Sí, realmente no hay un formato, o sea, no es una parte que a lo mejor la ley te diga específicamente, tiene que ser en tamaño oficio, tiene que ser a doble cara, o sea, esa parte no. Pero sí te dice en cuanto a fondo, qué es lo que tiene que tener tu contrato. En este caso, nos ayuda mucho el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, sí, que te establece qué es lo que tiene que venir o especificarse dentro de tu contrato, pero de ahí en más, él te da como el esqueleto.
pero además tú puedes abundar, o sea, ¿qué es lo que yo necesito de este perfil de puesto? ¿Qué es lo que yo necesito de la jornada con la que tú vas a cumplir? Entonces nos podemos ir un poquito más allá. Ok, puedes abundar, pero siempre y cuando, tú lo mencionaste hace un momento, no vayas en contra de la ley laboral. Exactamente. ¿Qué podría ser un ejemplo de ir en contra de la ley laboral que se da mucho en la práctica? Generalmente siempre son las jornadas laborales. Como insistía, la verdad es que yo creo que muy pocos les gusta realmente cubrir su turno de los fines de semana tratándose sábado o domingo. Entonces, generalmente las empresas dicen, bueno, si tú me cumples con tal objetivo, yo no tengo inconveniente que a lo mejor el trabajo lo saques en menos días de lo que sería tu jornada. Pero con eso ya estás atentando el hecho de las horas extraordinarias, entonces a veces pues no conviene. En el tema de las vacaciones, hay muchos trabajadores que a lo mejor traen atorado un tema económico y que te dicen, ¿sabes qué? No me descanses, yo prefiero no disfrutar mis días de vacaciones, me pagas mis días de mi quincena normal o de mi pago normal, más aparte lo que tendría que ser por el concepto de vacaciones y mi prima vacacional. En este caso tampoco, porque al final del día las vacaciones están contempladas para un descanso necesario físico y anímicamente pues, del colaborador. Entonces necesitan esos espacios como de receso o de reposo para poder, obviamente, cargar energías, para disfrutar de su familia, para hacer cualquier otra actividad social a los que ellos tendrían en ese momento el gozo, la garantía de ese derecho. Pero muchas veces renuncian a ellos por resolver temas económicos, que al final del día se traduce en un problema para el patrón, porque esos son derechos irrenunciables, inclusive a lo mejor del pago. Puede ser que algún colaborador te diga, híjole, yo te ayudo, a lo mejor en unas oficinas, ¿no? Yo vengo el fin de semana y te ayudo a pintar o te ayudo a hacer otras cosas, que al final te digan, no, bueno, pues no requiero un pago, pero pues con poquito que quede a lo mejor la evidencia de que el colaborador al final del día estaba realizando alguna actividad, pues tú como patrón tienes que demostrar lo contrario. Entonces juega mucho el tema en contra. O sea, la carga de la prueba, que como le mencionamos, siempre es del patrón. Siempre es del patrón en materia laboral. Es su obligación tener su expediente completo, que muchos no lo saben o a lo mejor lo omiten por no considerarlo importante, pero más allá es un tema de defensa. Porque el día de mañana a lo mejor yo actúo de buena fe, pero pues el trabajador me lo puede voltear. O puede ser que no precisamente lo haga de una mala hazaña, pero al final del día si hay algo que no quedó muy de acuerdo entre los dos, o que tú lo puedes interpretar de una manera y yo de otra diferente, al final del día lo que nos va a resolver es, bueno, ¿qué establecimos nosotros en el contrato? Entonces es muy importante siempre tener ese tipo de documentación en regla y al día, vigente, todo. Entonces todo eso es como tener bien claras las reglas del juego. Exactamente. Y sobre eso, pero también que las reglas del juego no sobrepasen los límites legales, que no sean cosas que llevan irregularidades o que están viciadas, porque eso al final de cuentas también nos va a generar un perjuicio. Exacto. Y también tú aunado a eso, también señalaste que tienen que ir asesorados. Siempre, por mínimo que sea el cambio, por la cuestión que no le den esa priorización o esa prioridad, que sabes que no importa, muévele, cámbiale o déjalo que lo haga. Pero todo creo que, y estoy totalmente de acuerdo contigo en la parte que siempre, sí o sí, tienen que estar asesorados por expertos. Sí, definitivamente, porque lo que comentábamos, a lo mejor nosotros podemos hacer alguna modificación, no sé, se me ocurre, porque pasa muy seguido, que a lo mejor yo voy con alguna consultora y me hacen mi contrato porque ellos ya hicieron una evaluación de lo que es mi compañía, qué es lo que yo necesito en ese momento, pero a lo mejor yo ese formato lo traigo jugando en la misma empresa 2 o 3 años. Realmente las regulaciones van cambiando y se van actualizando, van a la vanguardia. Entonces no me sirve a mí de nada sacar un contrato obsoleto de hace no sé cuántos años, o a lo mejor no es lo mismo una persona que yo tengo en un área de producción a la que tengo como administrativo, como un gerencial o directivo. A lo mejor también ya la información es diferente, a lo mejor agrego algún convenio de confidencialidad, a lo mejor añado alguna política de uniformes o de equipo de trabajo para las personas de producción. Entonces siempre es muy importante que tengan un traje a la medida, o sea, no hay de otra. Bueno, excelente. Entonces, sobre todo lo que nos acabas de abrir el panorama todo mucho más. ¿Por qué? Porque creo que muchos viven en ese sueño, porque es algo que no quieren ver la realidad, porque los tiempos están cambiando, y más ahora que la cuestión laboral que estamos viviendo, jurídicamente hablando, una transformación radical en cuestiones laborales. Entonces, ahorita hay mucho movimiento. Ahora más que nunca creo que lo conveniente es que estemos actualizados. Y que pues, las empresas estén atendiendo a la realidad. En base a todo lo que nos acabas de comentar, ¿cuáles serían los puntos claves
para que las empresas disminuyan las contingencias laborales? Yo creo que más que preocuparse por el qué me va a pasar ante una demanda y qué me va a pasar ante una inspección laboral, que ahorita también obviamente ya están muy sonadas precisamente por esos cambios que se comentan, realmente es el ocuparme, el qué necesito. ¿Qué necesito? Fortalecer mi departamento de recursos humanos, darle el tiempo de que también las relaciones que yo tengo con mis colaboradores se les dé la formalidad que se necesita y en todo momento tener mis expedientes debidamente completos, o sea, siempre tiene que tener todo al día, todo vigente, desde los contratos, desde los recibos, darle esos 5 minutos de más que me ocupa a lo mejor de mi operación, pero para estar yo consciente de que es algo con lo que estoy cumpliendo y que se va a traducir en tener una menor cantidad de riesgos al momento de yo enfrentarme ante una autoridad, sea la Junta de Conciliación y Arbitraje, o ahora que ya se cambian a los tribunales, o en su determinado momento en Secretaría de Trabajo a través de Inspección del Trabajo. Entonces es muy importante siempre darle ese espacio, asesorarme, realmente es acudir a alguna consultora o verificar con algún abogado el hecho que me pueda dar ese tratamiento, el asegurarme que la documentación que yo tengo es la que se necesita para mi empresa en cuestión y definitivamente es darle los 5 minutos también para que todo tenga las firmas y todo se tenga que llenar como corresponde. Porque al final del día, bueno, una inspección también... obviamente esas son inclusive al azar, o sea, bien puede ser una ordinaria que decrete directamente la autoridad o que algún trabajador o varios vayan y pongan alguna denuncia específica porque a lo mejor ellos consideren que se está vulnerando alguno de los derechos. Entonces, en tema de las demandas igual, generalmente, bueno, pues son por despido injustificado, pero también hay que atender a cómo puedan venir esos formatos de las demandas, de que no se vaya a hacer alguna inflación descabellada de las prestaciones que nos manifiesten ahí los colaboradores y tener todo al día. Bueno, pues ya lo escucharon, amigos. Aquí es nada más darle la importancia que se merece al Departamento de Recursos Humanos, a su labor, inclusive aunado a la parte legal. O sea, tienen que ir como una mancuerna. Debe ser una mancuerna y pues no descuidar esos temas o esos puntos finos que vayan firmados, los documentos que tienen que ir firmados, que en este caso pues son recibos de nómina, las bitácoras, los contratos, las modificaciones o convenios modificatorios o adendums. O sea, todo eso, ¿por qué? Porque eso nos va a ayudar al momento de algún juicio, alguna contingencia o controversia, para poder disminuir o aminorar los riesgos laborales. Inclusive, con eso podemos llegar a unas mejores negociaciones con los abogados de la contraparte. Entonces, pues, espero hayan disfrutado mucho esta charla, igual que nosotros, que nos encanta platicar de estos temas, y pues, que les sirva y provecho para todos. Muchísimas gracias, Andrea. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Y hasta la próxima.